Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. El día de hoy, mi grupo y yo vamos a exponer sobre la lectura leída. En el índice hemos puesto como número 1 la introducción, número 2 la hipótesis de base, número 3 contraste de campo y ciudad, número 4 rasgos del español andino y por último la conclusión. A continuación, mi compañera Brenda va a exponer sobre el punto número 1. Buen día, profesora. Mi nombre es Brenda Lucía Bonilla, encargada de la introducción. En esta oportunidad vamos a presentar el análisis de variaciones sociolingüísticas del castellano del Perú, libro de Alberto Escobar. En esta oportunidad vamos a abarcar 3 subtemas. Hipótesis de base. Nos habla de 3 hipótesis, donde abarca temas como conceptualización de normas, diferenciación gramatical, con criterio socioeconómico y cultural, y también la influencia del español andino. El segundo subtema, ciudad y campo, donde explicaremos la interrelación de estos, el contexto histórico y daremos a conocer hechos de discriminación recientes. El tercer subtema, rasgos sintácticos del español andino, donde daremos a conocer la relación de la lingüística y la educación, el sistema, normas y el habla como una capacidad individual, y también haremos uso de 25 tópicos dialectales como referencia. Nuestro objetivo es obtener un vasto conocimiento acerca de las variaciones, ayudar a la difusión, hacer que sea muy entendible para las personas, interiorizarlo, ser conscientes de las consecuencias que trae la ignorancia y remodelar nuestro conocimiento de la mano del aprendizaje, en otras palabras, cambiar de chip. La importancia que le damos a esto es que el conocimiento es el enemigo de la ignorancia. La ignorancia ha traído muchas injusticias a lo largo de la historia. También detendríamos hechos como la discriminación y la menospreciación hacia las culturas. Y también habría personas que hagan uso de su identidad sin miedo y con mucha libertad. Encontramos también que es muy importante, ya que es parte de nuestra cultura y parte de nuestro registro histórico, ya que contiene rasgos étnicos que existían en el pasado. Quiero finalizar diciendo que no importa cuál sea el dialecto más vigente o que tenga más influencia en nuestro castellano peruano, cada uno de ellos es parte de nuestra cultura y se merece un reconocimiento, un respeto y consideración de parte de todos nosotros. Muchas gracias. Profesora Gabriela, compañeros todos, hoy exponeré sobre la hipótesis de base de las variedades sociolingüísticas del castellano en el Perú. En sus inicios, como primera hipótesis, la lengua de que predominaba en el contexto nacional fue el andino, junto con la indígena, pero se enfatiza a la andina como la más mencionada entre estas. Hasta cierto punto, el lenguaje andino fue la lengua de prestigio. Aún esto fue desvaneciendo poco a poco con el paso de los años. Trataba de buscar en dónde seguían vivas dichas lenguas. En la segunda hipótesis, se hizo el estudio si dicha lengua dentro de su contexto educada o no educada tenía algunas transmisiones de empeño crítico en las que estos hablantes se relacionaban. Estos pedían un grado de aceptación a sus distintas formas del uso del lenguaje andino. Junto a esto, como tercera hipótesis, ciertos factores socioeconómicos, sociales y políticamente dominantes se imponieron sin respeto alguno a esta lengua andina. Esta futura es un problema de identidad en el cual los colegios y universidades de las zonas andinas aprendieron el uso de lengua de castellano como segunda lengua. Sin embargo, en su totalidad, estos individuos empleaban de forma permanente o cotidiana la lengua como origen, ¿no? En conclusión, se niegan a sí mismos en lo propio, se pierde la identidad de cada uno y esto es influenciado por la sociedad que predomina en la lengua de hoy, el castellano. A continuación les mostraré un video breve de acuerdo a la tercera hipótesis del ambiente indígena. De la discriminación de los lugareños, mestizos lugareños en Pucallpa, muchos chicos ya no querían ser shipibos. ¿Y qué ha pasado? Ya, ellos con el tiempo han ido castellanizando el idioma shipibo. Eso es lo que está pasando. Los viejos, 50 para arriba, seguimos hablando el shipibo puro. Contraste de campo y ciudad. En este subtema veremos el origen de las variaciones lingüísticas, comenzando por la separación entre el ambiente urbano y rural en el Perú. Algo que nos menciona el autor, no yéndonos muy lejos, es la colonización
portuguesa con la española. Los españoles explotaban a los indígenas utilizándolos para los servicios y producción. Y los que según ellos no servían o no aportaban, los excluían de la zona urbana. Algo similar sucedió en el Perú con Toledo. Este hizo la reubicación de indígenas. Esto hizo la reubicación de indígenas, dando como comienzo la separación social entre el campo y la ciudad. Y esto da la consecuencia de las variaciones lingüísticas, ya que no solo se separaban en dos partes, sino en varias. Entre ellas encontramos distintos tipos de español dentro del Perú, como el español ecuatorial, el español ribereño andino, el español andino, el español amazónico, etc. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué separar lo rural de lo urbano? Bueno, esto se hizo con la finalidad de que el Perú crezca y funcione de forma socioeconómica. Y hasta la actualidad, ambas partes se necesitan para funcionar de forma económica. Un gran ejemplo de esto es la agricultura peruana. Los agricultores se encargan del cultivo de los elementos vegetales y el Estado aún así no los apoya del todo. Hasta el día de hoy estos trabajadores exigen mejores condiciones laborales y también el fin del régimen de explotación en el sur del Perú, incluso habiendo más de 2 millones de agricultores. Eso es todo. Gracias. Buenas tardes, mis buenas tardes, compañeros. Yo voy a continuar con el tema de contraste entre ciudad y campo. A principios del siglo II, en el Viejo Mundo, los pequeños pueblos, centros comerciales, instalaciones militares, iglesias, eran lugares relativamente pequeños y aislados, mientras se expandían de manera desigual que se muestra claramente entre ellos. Cambios frecuentes de personal por territorio experimentado por muchos de nosotros. Y para nosotros, la ciudad es el punto de partida para emprender el desarrollo y mejorar el desarrollo de explotación de recursos naturales en el campo. Y por tanto, el traslado de grandes urbes. Bueno, para nosotros los recursos naturales del campo vendrían a ser los recursos que exportamos del campo hacia la ciudad, como la papa, la leche, la lana, la carne, algunas verduras, y etc. Y de la ciudad se exporta al extranjero. Sin embargo, nunca ha sido identificado por su irradiación comercial o manufactura, ni por los vínculos de las distintas regiones o regiones generadas por estas actividades. Gracias. En esta parte voy a hablar de los rasgos sintácticos del español andino. Como su mismo nombre lo indica, se estudia la forma en la que las personas cuya lengua natal sea una andina y tenga como segunda lengua el castellano forman oraciones. También se nos presenta la importancia de definir el concepto de una norma en el ambiente lingüístico según Eugenio Coserio, lingüista rumano, ya que se suele relacionar la lingüística con la educación del individuo, llegándose a creer incluso que quien no haga un uso adecuado o estándar del español lo está empleando vulgarmente. Esta norma es la realización social del lenguaje, es decir, lo que se cree que está bien o mal dicho. Sin embargo, esas partes que se creen que son vulgares o que están mal dichas son en realidad parte de la realización individual de esta norma, que depende de la originalidad expresiva del hablante. Pero, ¿por qué existe esta diferencia entre el español andino y el español estándar? Lo que sucede es que en el quechua las vocales i y u no usan los mismos sonidos que en el castellano, sino que se articulan con la boca ligeramente más abierta y por eso suena diferente, mientras que con los diptongos sustituyen el sonido por uno que sea familiar para ellos. Por ejemplo, cuando dicen huico en vez de hueco. Me parece de gran importancia también señalar que en realidad no hay una forma correcta de hablar el español, ya que al ser un país de muchas lenguas tenemos que respetar la cultura de cada una y evitar la discriminación por cómo se expresan. Por ejemplo, cuando una persona andina dice Wibo está comiendo y se cree que lo está diciendo mal, que debería decir está comiendo huevo. Aunque la forma estándar del español se ha usado para discriminar a las personas andinas,
solo porque socialmente se considera que la forma en la que se expresan es vulgar. Nosotros los limeños deberíamos de entender que para avanzar como sociedad, primero debemos respetarnos los unos a los otros y tratar en lo posible de no caer en la ignorancia y entender estas diferencias. Gracias por su atención. Le cedo el pase a mi compañero Jorge. Buenas tardes, profesor, y buenas tardes, compañeros. Quienes hablan es Hurtado Nova Jorge Darlín. A continuación les daré una conclusión sobre las variaciones sociolingüísticas del castellano en el Perú. Según el texto leído, puedo concluir que hubo una influencia en el habla como en la organización de las sociedades a lo largo de la historia del Perú, a causa de la llegada de los españoles que impusieron sus culturas y costumbres, obligando a las personas indígenas a dejar sus pueblos y refugiarse en los campos. Los españoles tenían tanto poder que podían crear y reconstruir a sus beneficios los pueblos indígenas. Eso dijo Basadre. Así construyeron Lima, centro y eje del poder español. Estos cambios también influenciaron en el habla de las diferentes comunidades indígenas, en la morfología y sintáctico. Los pueblos indígenas se dispersaron y continuaron con su idioma y sus propias formas de comunicación. El aprendizaje que hemos rescatado es que nuestro Perú tiene variedades lingüísticas. Cada idioma es único y trae con ello una historia cultural, porque podemos investigar su origen y cómo ha ido prevaleciendo a través de los años y sus cambios con adopción del español. Por otro lado, vemos que aquellos que hablan la lengua indígena y adoptaron también el español son marginados porque tienen diferentes pronunciaciones o no hablan correctamente. Todos los puntos mencionados surgen de la elaboración del cuestionario. Indaga sobre los grados bilingüísticos que buscan recoger información sobre las lenguas indígenas y la integración del castellano, que según la información de los maestros hay diferentes formas gramaticales que se ajustan a cada lengua y otros que todavía no se han establecido. Muchas gracias.